Somos los que somos también. Aquí no tenemos cuenta, ¿no es cierto? No. Ya. Partamos aclarando el punto para que... Ya. Señor secretario, muy buenas tardes a todos. Como hay una duda que han planteado los asesores legislativos respecto de la votación anterior, hemos revisado, ¿no es cierto?, el acta y el señor secretario va a dar lectura de lo que se votó para proceder luego, si podemos avanzar en las votaciones siguientes. Señor presidente, la sesión anterior, en que se adoptaron acuerdos, se analizó la incorporación de un inciso final al artículo segundo que propuso la Cámara de Diputados, que fue rechazada por el Senado, que dice: solo tendrán derecho a que se les reconozca la calidad de refugiado conformidad con los numerales 1 y 2 quienes lleguen directamente desde el territorio en que su vida o libertad esté amenazada. En dicha sesión se propuso agregar una frase a dicha norma que dijera: se entenderá que llegan directamente quienes lo hacen en un viaje con escalas, siempre que la estadía en un tercer país no se haya extendido por más de 30 días. Esto se votó así, esperando si había correcciones de redacción en la sesión siguiente. Entiendo que la única propuesta concreta que se ha planteado es cambiar 30 días por 90 días. Eso es lo que hasta el momento tiene la Secretaría. Gracias, presidente. ¿Sí? Yo no estuve en esa sesión, pero entiendo que hay una propuesta en la sesión anterior que nos presentó el Ejecutivo y que estamos dispuestos a... No, porque no eran solamente los 90 días, implicaba un cambio en el artículo 26, ¿entiendo? Sí, lo que pasa es que el 26 no hay divergencia. Por eso, entonces la propuesta, entiendo, que nos hizo el Ejecutivo era cambiar esos 90 días con el 26 y para eso se requería unanimidad. Sí, o sea, para cambiar ese artículo requiere unanimidad, efectivamente. Diputado Caiz. Yo estaría dispuesto a dar la unanimidad siempre y cuando modifiquemos las dos cosas y lo dejemos en 60 días. Me parece un tiempo más que prudencial para los efectos de lo que se quiere lograr, por un lado. Y por otro lado, porque nos acercamos a la posición del Ejecutivo, el Ejecutivo también se tiene que acercar a la nuestra. 60 días es perfectamente razonable desde el punto de vista de una persona que se está dirigiendo de manera relativamente constante a Chile para solicitar refugio. Muchísimas gracias, señor presidente. El Ejecutivo tiene... Muchas gracias, presidente. Lo que se aprobó en la Comisión de Gobierno de la Cámara fue 1 año de permanencia en un tercer país seguro, entre comillas, para desechar una solicitud de refugio presentada en la fase de admisibilidad. La propuesta del Ejecutivo es establecer el criterio que ya está establecido en nuestra ley de migraciones para definir que una persona está transitoriamente dentro de un país. La categoría de permanencia transitoria que define la Ley de Extranjería e Inmigración establece 90 días. Nos parece que ese criterio es el criterio correcto para establecer el límite respecto del cual una persona transita por un tercer país, ¿ya? Nos parece que es razonable establecer los 90 días como el límite que una persona puede permanecer en un tercer país para descartar una solicitud de refugio, puesto que pasando ese límite de transitoriedad se asume que esa persona deja de estar transitoriamente y por lo tanto ya tiene un rango, un margen de seguridad dentro de ese país, puede habilitar también una solicitud de refugio, de residencia, etcétera. Por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo apunta a, por una parte, establecer un límite de los 90 días. Se ha propuesto también que en casos calificados, ¿ya? Casos calificados, que se pueden definir incluso, se pueden establecer los criterios, el subsecretario de Interior tenga la facultad para hacer una excepción, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, contexto de pandemia, pensemos, por ejemplo, contexto de enfermedad, pensemos, por ejemplo, situación de personas que requieren o están en un país, ¿ya?,
por una situación de emergencia y están en un centro de reasentamiento, ¿ya? Nosotros hemos recibido, como sabemos, refugiados en los 90 desde Yugoslavia, que venían de centros de reasentamiento. En los 2000 recibimos refugiados sirios que venían también de centros de reasentamiento. Entonces, hay situaciones que son complejas, ¿ya?, que ameritan, creemos, abrir una cierta excepcionalidad frente a los 90 días. Y por otra parte, la propuesta del Ejecutivo es concordante con la idea matriz del proyecto. La idea matriz del proyecto busca establecer una fase inicial, vale decir, tiene que ver con el proceso de ingreso de solicitudes al sistema de refugio o asilo, ¿ya? Y por lo tanto, nuestra propuesta apunta a la modificación de la ley en el título que dice relación con, no con la definición de la condición de refugiado, que sería el artículo 2, sino con la definición del proceso de formalización de una solicitud de refugio. Por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo, que la leo textual, ¿no es cierto?, respecto del punto, es no haber sido reconocido como refugiado en otro Estado ni haber permanecido en este país por más de 90 días. Y en caso calificado, su secretario Interior, mediante resolución fundada, podrá considerar un plazo superior al indicado precedentemente. Con esto termino, señor presidente. Tenemos también la posibilidad, y podemos hacer una propuesta en ese sentido, de definir cuáles son los elementos o los aspectos que encuadran esa excepcionalidad, ¿ya? Esa sería la posición del Ejecutivo, presidente. Ya, que pedía dos palabras. Diputado Kaiser, puede senador Aravena. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, el hecho de que uno pueda permanecer hasta 90 días en territorio nacional va de la mano de un título. ¿Cuál es el título de la visa de turista? No tiene que ver necesariamente con lo que nosotros estamos aquí considerando, que es el tiempo de desplazamiento de una persona que está huyendo de un país determinado en razón de ser perseguido político o religioso, que es la razón para entregar refugio, o en el caso de una guerra, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos planteando que 60 días, o sea, la Cámara entendió que 30 días era más que suficiente para alcanzar directamente con escala territorio nacional. Esos 30 días, el Ejecutivo quiere aumentarlos a 3 meses. Nosotros le decimos, ¿sabes qué más? Perfecto, hagámoslo 2 meses, 60 días. ¿Por qué? Considerando todos los impedimentos que pueden haber en el camino, siempre y cuando se esté moviendo de manera relativamente constante hacia nuestro país una persona, considerando también que los medios de transporte hoy día no son los medios de transporte del siglo XIX. Usted en un día puede recorrer 800 kilómetros, 1000 kilómetros, 1200 kilómetros en un bus. O sea, no es que sea absolutamente inconcebible que una persona pueda efectivamente llegar a territorio nacional en ese tiempo, como tiempo prudencial. Ahora, la razón por la cual estamos colocando estos límites es, entre otras cosas, para facilitar la labor del Servicio Nacional de Migraciones, es decir, para que pueda descartar solicitudes en razón de no tener una justificación. Y una de las razones por las cuales nosotros creemos, y en este sentido somos menos estrictos que la ley internacional incluso, una de las razones por las cuales nosotros creemos que estos 60 días ya son extremadamente generosos, es porque el mismo pacto de migraciones, o sea, el pacto de refugiados, que firmamos en 1951, establece que solamente a aquellas personas que llegan directamente de un país donde su vida está siendo amenazada, no se les aplica sanción penal en razón del ingreso ilegal al territorio nacional. Nosotros estamos siendo muchísimo más generosos cuando vemos esta norma que lo que establece la propia legislación internacional, entregando un plazo de hasta 60 días. Son 2 meses, señor presidente. Es lo que demoró en su momento mi tatarabuelo en llegar en barco, ¿ya?, para llegar a nuestro país y solicitar refugio, para aquellos que efectivamente consideren que nuestro país es la alternativa que requieren. Ahora, y eso también es un tema, una de las razones por las cuales estamos planteando esto es porque sabemos que en Perú y en otros países de Latinoamérica están iniciándose procesos de expulsión de personas que llevan mucho tiempo en ese país, no tienen derecho a permanecer en ese país, no son considerados refugiados, pero que sin embargo podrían, bajo nuestra legislación actual, venir a Chile y solicitar entonces la condición de refugio con todas las ventajas
que podría entregar esto desde el punto de vista de poder permanecer en nuestro territorio nacional. Estamos tratando de ponerle una barrera a eso, a más de, ¿cuántos son? ¿3 millones los que están en Perú? ¿4 millones? 2 millones y algo. Ok, imagínense lo que significaría solamente la llegada de 500.000 personas, que es una ciudad grande a nuestro país desde el punto de vista de lo que es el tema laboral, de lo que es el tema de arriendo, de inmobiliario, de lo que es el tema de seguridad, etcétera. Señor presidente, creo que estamos siendo generosísimos entregando 60 días, ofreciéndole 60 días, porque la alternativa también es no dar el acuerdo y nos quedamos con 30. Le estamos ofreciendo al Ejecutivo un plazo mayor y lo estamos haciendo de mutuo propio, no necesariamente teniendo que hacerlo, teniendo la posibilidad de decir, ¿sabe qué más? Es esto lo que ya se votó y lo que ya tenemos. Y en ese sentido, creo que el Ejecutivo nos podríamos poner de acuerdo en que ambas normas, tanto la de los 60 días para llegar al territorio nacional y la del artículo 26, la homologamos, 60 días y quedamos todos más o menos satisfechos, y por lo demás, aquella persona que quiera solicitar refugio en Chile va a poder llegar a Chile, señor presidente. Va a poder llegar a Chile, va a poder presentarse ante la autoridad competente, va a poder solicitar refugio y se va a tramitar. Y estoy de acuerdo con el señor director que podemos establecer excepciones que pueda ser consideradas por el subsecretario. Dentro de esas excepciones, señor presidente, por su intermedio, señor director, se van a encontrar, por ejemplo, probablemente aquellas personas que hayan solicitado refugio, estén en un campamento en alguna parte, ¿ya? Y donde Chile diga, bueno, nosotros podemos recibir un número, pero un número que nosotros determinemos. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien. Tiene la palabra la senadora Aravena, diputado Trisotti, y por mientras yo le digo al gobierno, esto lo vamos a despachar hoy día de la tarde, si hay un acercamiento a las posiciones, ¿no es cierto?, un punto intermedio, lo vamos a sacar ahora, tienen que ir a votar los diputados, entonces tratemos de zanjarlo, entonces le entregamos después de las dos palabras a ustedes para que puedan ver si se llenan las posiciones. Senadora Aravena. Sí, yo quisiera profundizar un poquito en el tema de los 60, los 90 días. Y poner en contexto que efectivamente Chile tiene un problema con el tema de migraciones, que es evidente, que no más que de alguna manera transferir responsabilidades, yo creo que tenemos que ir afinando la norma a la realidad de Latinoamérica, que es muy compleja. Y en ese sentido, Perú y México tienen 30 días, según lo que me informan, puede estar equivocada, si me corrigen si no es así, el tema de refugiados, o sea, solo 30 días para solicitarlo. Y en ese contexto nosotros no estaríamos haciendo nada tan grave si es que buscamos la alternativa a los 60 días. Lo otro es que respecto a lo que planteaban en relación a esta respuesta fundada, o sea, esta ampliación fundada con un decreto, yo creo que sería bueno, yo estaría dispuesta a aprobarlo también en la medida que se especifique algunos criterios en la redacción. No tendría ningún problema y como digo, vuelvo a reiterar, o sea, lo que está pasando aquí y el miedo, porque hay que transparentarlo, no es que lleguen refugiados, es que se busque un pretexto de refugiado para ingresar a Chile de manera irregular, que sea otra manera, y finalmente estos 8 meses son muy ventajosos para quienes de manera honesta quieren ingresar al país. Entonces, yo creo que transparentando las posiciones, a mí me parece bien 60 días si es que ustedes me corroboran que son 30 días para el caso de Perú y México, y poder fundamentar en breves palabras, digamos, cuáles serían los motivos de una resolución fundada que amplíe el plazo. Con eso estoy ok como para poder aprobar el proyecto. Gracias, senadora. La palabra del diputado Trisotti. Gracias, presidente. A ver, lo primero, y haciéndome cargo del inicio de la sesión de lo expresado por el señor secretario, esta comisión mixta está llamada para poder resolver ciertas divergencias y sobre todo respetar lo ya votado. Acá tenemos que recordar que el día 12 de diciembre del 2023 y después ciertas conversaciones que sostuvimos el día 21, el artículo primero fue zanjado, donde se mantuvo el inciso primero y se entregó una redacción propuesta por el señor secretario de un párrafo segundo. Por lo tanto, sobre esa base creo que es la que debe seguir actuando esta comisión. Distinto es una propuesta que yo recibí por escrito del Ejecutivo, que es distinta a lo expresado el día de hoy, porque parte con una letra A donde pretenden suprimir el numeral 1 del artículo
primero, cosa que acá no se ha mencionado, cosa que yo no estoy disponible toda vez que esto ya está absolutamente zanjado. Respecto del numeral, también proponen que se suprima el literal A del número 2, por lo tanto me gustaría esto fuera aclarado por parte del Ejecutivo, porque efectivamente yo puedo dar mi venia para poder modificar la redacción propuesta por el señor secretario respecto del plazo. Hoy día el que tenemos son 30 días, el diputado Kaiser ha propuesto 60 y el Ejecutivo planteó 90. Ahí podríamos llegar efectivamente a un acuerdo, pero esto va parte de la base de que el artículo primero ya está votado por esta comisión y la redacción del párrafo segundo de la misma manera con lo propuesto por el señor secretario, quedando solo yo podría dar la venia para poder corregir el plazo de que originalmente fue propuesto en 30 días. Ya, pero aclarar que lo que se votó fue la idea de que los equipos trajeran, pero lo que leyó el señor secretario fue lo que de aquí se recogió en ese momento de esa discusión. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo se puede allanar a esa modificación y buscamos la unanimidad y lo zanjamos ahora. Sí, en principio estamos disponibles para una modificación que establezca un plazo menor con la posibilidad de ampliarlo en virtud de la facultad de su secretario, ¿ya? O sea, estableciendo los criterios para esa ampliación, entendiendo que, y por eso no hice mención a lo que señala por su intermedio señor presidente el diputado Trisotti, de la supresión del numeral 1, puesto que me estaba refiriendo a la modificación del artículo 26. Entonces, lo que nos parece a nosotros es que nos podemos abrir a la posibilidad de reducir el plazo, estableciendo la posibilidad de que en casos calificados se puedan establecer una ampliación de ese plazo, definiendo las condiciones en las que se puede aplicar esa excepcionalidad y entendiendo que, dado que la idea matriz del proyecto es la modificación del procedimiento de refugio y no la definición de refugiado, sería una modificación del artículo 26. Esa sería como nuestra posición frente a las palabras que se han señalado aquí, señor presidente. Antes de someterlo a votación voy a consultar si está la unanimidad para que avancemos en este tenor, para que esto no fracase. Ya, voy a pedir. Entonces tomo la unanimidad de los 60 días, ¿no es cierto? Los 60, que los 60 con una prórroga especial. Con la posibilidad de ampliarlo a... por resolución individual. O sea que yo entiendo que si se vota el primero desaparece, ¿no? ¿No? ¿No sustituye? Ya. Diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Saludarles a todos, a todas. Desearle un feliz 2024. Estábamos conversando acá, presidente, con la diputada Morales, el diputado Maya y el diputado Trisotti, y quiero en particular pedir si se podría aclarar respecto de lo que se votó la semana anterior, porque lo que entendimos acá al menos fue que lo que se estaba votando era la posibilidad de reabrir el debate para proponer una indicación de consenso, que fue lo que yo entiendo que se conversó en la última parte de la sesión de ese día, y no el artículo o la indicación propiamente tal, que es lo que también queremos ver la posibilidad que se pueda aclarar, porque entiendo yo que lo que buscamos fue reabrir el debate para justamente trabajar esa indicación de consenso, pero no la votación de la indicación en particular, o de la norma más bien. Sí, en el 1. Muchas gracias. Se partió la comisión dando lectura al acuerdo que existía. Voy a pedir al secretario que lo repita, pero ya se había mencionado. Señor presidente, la sesión correspondiente, después de debatir la norma número 1, se hizo presente el problema que tenían respecto al llegar directamente desde el extranjero. Y la Secretaría, de acuerdo a lo que habían planteado los diputados, les señaló que entendía que lo que querían era agregar una frase que dijera: se entenderá que llegan directamente quienes lo hacen en un viaje con escalas
siempre que la estadía en un tercer país no se haya extendido por más de 30 días. Esa idea fue sometida a votación, esperando que se hicieran correcciones de redacción en la sesión siguiente, para lo cual se reunieron los asesores. No sé si habrán llegado a un acuerdo distinto en la redacción. Sí, se votó y votaron los honorables senadores señora Carmen Gloria Aravena, Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya, Karin Bianchi, y los honorables diputados señora Catalina Pérez, Carolina Tello, Johannes Kaiser, Luis Maya y Renzo Trisotti. Hasta el momento se reunieron después los asesores, por lo que me comentaron, y la mayor discrepancia era el plazo. Por eso se habló de 90 días por el Ejecutivo, 60 días por el diputado Kaiser. Después el Ejecutivo, la sesión anterior, propuso una norma distinta, que era cambiar estas normas al artículo 26, es lo que propuso el Ejecutivo. Esa propuesta de reabrir el debate requería de unanimidad. En la sesión pasada no se alcanzó esa unanimidad. Pero ahora se está alcanzando. Entonces, sí. Es que diputada, pues hasta ahora tenemos la unanimidad para modificar el plazo. Entonces, si lo extendemos, se puede perder la unanimidad. Presidente, yo comprendo lo mismo que comprendimos varios respecto de ese artículo, principalmente, que era abrir el debate, porque generalmente lo que uno hace es facultar al secretario para que el secretario redacte y proponga una redacción, y eso se debate con otras redacciones, con otras propuestas que trae tanto otros diputados, senadores, senadoras o el Ejecutivo. Entonces, entiendo que ese día nosotros votamos para que se abriera esto, de manera de que cada uno, tanto secretario como el secretario como ejecutivo y integrante de esta mesa, trajeran sus propuestas. Eso es lo que nosotros entendimos y por eso votamos a favor. Si hubiera sido por una propuesta, por una redacción de la que no se le había facultado al secretario, la habíamos votado a lo mejor en abstención o en contra. Yo entiendo que la única divergencia entre asesores es el tema del plazo. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. A ver, cuando nosotros, en primer lugar, el debate estaba abierto, señor presidente, en razón de que había un conflicto entre lo que había sido votado en la Cámara de Diputados y el Senado. Es decir, nosotros no votamos el abrir el debate porque el debate estaba abierto. ¿Ya? No podíamos votar abrir el debate porque no era una cuestión que pudiésemos votar en ese momento. Ese es el primer punto. Lo que nosotros votamos, si mal no lo recuerdo, fue la propuesta del secretario para una redacción que fuese de consenso. Se leyó esa redacción y se votó. Ahora, quedó abierto en el debate con la ministra Toá, quedó abierto el volver sobre este punto, lo que estamos haciendo ahora, volver sobre este punto y discutir el tema de plazos y alguna otra modificación. Si la memoria no me engaña, fue exactamente eso lo que sucedió. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es efectivamente cómo corregimos lo que era la mayor diferencia con la ministra del Interior, que era el tema de plazo en esta materia, y el artículo 26, que genera ruido porque no estaría conteste con el artículo 1, y estaríamos debatiendo ahora también el ampliar o entregarle la facultad al subsecretario para que pueda generar excepcionalmente, o sea, pueda modificar esto excepcionalmente en el caso de que una persona requiera de protección como refugiado y no cumpla con los requisitos, pero cumpla con otros requisitos. En ese sentido le damos una discrecionalidad y una capacidad al Ejecutivo de efectivamente morigerar casos de especial dureza, digámoslo así. En ese sentido... Director, ¿tiene usted la frase? ¿La propuesta? Sí, sería, estamos hablando, la modificación del artículo 26, ¿no? Ya. Modificación del artículo 26. De la ley. De la ley.
Se tendrán la conformidad de los numerales 1 y 2 quienes lleguen directamente al país. Sería rechazar eso y modificar el artículo 26, ¿no? ¿Sí o no? Y la modificación del 26 sería, desde nuestro punto de vista, el siguiente tenor. Podemos ajustar, evidentemente, la redacción. Dice, no haber sido reconocido como refugiado en otro estado, ni haber permanecido en este más de 60 días. Un inciso segundo establece, en caso calificado, al subsecretario Interior, mediante resolución fundada, podrá considerar un plazo superior al indicado precedentemente. Esa sería la propuesta. ¿Es una unanimidad? Eso sería como la propuesta de... ¿El número 2 del artículo 26? Ese sería el número 2 del 26, ¿no? Sería la propuesta del Ejecutivo. Sí, el número sería la modificación del segundo. Sí, gracias. Para aclarar, la propuesta del Ejecutivo es que se mantiene el inciso primero del artículo primero, se corrige la propuesta hecha por el secretario respecto del plazo en el inciso segundo, pasando de 30 a 60 días, y se incluye un tercer, se reemplaza y se entrega la facultad al subsecretario para, en casos fundados, considerar un plazo superior al indicado precedentemente de 60 días, y se reabriría el debate del artículo 26, específicamente en el plazo, para que quede conforme a los 60 días establecidos en el párrafo segundo del artículo primero. Señor secretario. Perdón, presidente, señor director, si entiendo yo, la propuesta del Ejecutivo es distinta. Lo que propone el Ejecutivo es incorporar la norma que leyó en el número 2 del artículo 26 y suprimir la propuesta que rechazó el Senado de incorporar un inciso final al artículo segundo. Esa es la propuesta del Ejecutivo concretamente, ¿no? Eso, pues lo puedo fundamentar, señor presidente. Nuevamente, nos parece que la idea matriz del proyecto es establecer un procedimiento para descartar solicitudes de refugio infundada. No es cambiar la definición de refugiado que está alineada, dicho sea de paso, con los convenios que tiene Chile a nivel internacional. Entonces nos parece que modificar el artículo segundo en la definición de refugiado atenta contra la idea matriz del proyecto, y por eso es que proponemos no modificar ese artículo, sino que modificar el artículo 26, que establece justamente el procedimiento de refugio. Para avanzar, proponemos mantenerlo aprobado en el artículo 1, someter a votación lo que usted dice en el 26. El ministro de Fe es el secretario. Es el tema. Una cosa que no les pueda gustar, no se dieron cuenta, pero está votado. No se varía esto. Sí. Yo entiendo que no tampoco, pero usted ministro de Fe.
Sí. Y que los asesores iban a juntar para una propuesta de reacción. Claro, y la propuesta ahí Exacto, es el 26. ¿En qué sentido, señor presidente? ¿En qué sentido está conflictuado el artículo 1 con lo que propone el Ejecutivo en el 26? No lo veo. Sí, es que están proponiendo, claro, el artículo 2, número inciso final, no está conflictuado con el artículo 26 de ninguna manera. De hecho, lo único que establece es taxativamente un criterio que se repite nuevamente en el 26. Sí. Se deberá considerar No es un conflicto. No es un conflicto. El resguardo, lo que pasa es que, a ver, modificar la definición de refugiado, no fue ni la idea inicial del proyecto y creo que tiene una implicancia y una discusión más profunda, ¿ya? Nosotros creemos que modificando el artículo 26 se resguarda el procedimiento de refugio en el sentido original y en el sentido acordado por ambas cámaras. En eso no hay discusión ni hay diferencia, que hay que modificar el procedimiento de refugio. Estamos llegando a un acuerdo para que la persona que pasó por un tercer país más de 60 días pueda, digamos, ser descartada esa solicitud, tanto en la fase inicial como en la fase de análisis de fondo. Creemos que eso queda resguardado con la modificación del artículo 26 y no nos obliga a modificar y a salirnos, por decirlo así, de las convenciones que nosotros hemos aprobado como Estado en materia de la definición de la protección internacional y del refugio. Ese es el argumento, un argumento que tiene que ver con, con el lugar donde está la modificación. ¿Una consulta, señor presidente? Sí, diputado Gais. ¿En qué medida cambia la definición de refugiado este artículo? Porque, a ver, la definición de refugiado la entregan los tratados internacionales firmados por Chile. En este caso, la Convención de Refugiados. Eso no se modifica de ninguna manera aquí. Lo que se modifica o lo que se está estableciendo son los criterios para los cuales, bajo los cuales una persona puede solicitar refugio en Chile. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, existe también la posibilidad de solicitar refugio en terceros países seguros. No es que Chile sea el último salvavidas o el último bote seguro en el planeta. Entonces, nuestra inquietud, aquí no estamos modificando la condición de refugiado, nuestra inquietud es que no se utilice el instrumento del refugio para buscar refugio en el país que es económicamente más interesante, ¿no? Y en ese sentido, el artículo, o sea, el inciso final para el artículo 2, lo que hace es recoger esa inquietud de muchos parlamentarios que lo que no quieren es que alguien diga, oye, yo soy refugiado, voy a empezar a buscar el país donde más me conviene llegar. Si la idea es que el refugio sea una protección para la vida, para la integridad personal, pero no necesariamente para la billetera del que solicita refugio, señor presidente. Muchas gracias. Ya, voy a suspender la votación de ese artículo para que llegue una mejor reacción y vamos a votar las otras que son de fácil despacho. Ya. Vamos a someter a votación el resto de los artículos. Señor secretario, tome la votación. A ver, la otra discrepancia vamos a votar es la recaída en el artículo 3º, que es el número 2 de la Cámara de Diputados, letra A. La norma vigente que se refiere a los principios fundamentales de protección señala enunciación de principios. La protección de los solicitantes de la condición de refugiados y los refugiados se regirá por los principios de no devolución, incluida la prohibición del rechazo en frontera, de no sanción por ingreso ilegal, de confidencialidad, de no discriminación, de trato más favorable posible y de unidad de la familia.
La Cámara de Diputados, en su letra A, suprimió de esta norma la expresión de no sanción por ingreso ilegal. Esta modificación fue rechazada por el Senado. ¿En votación? ¿El Ejecutivo quiere argumentar algo? Claro, esta definición de la no sanción afectaría solo a quienes son reconocidos como refugiados, están en la condición de solicitantes en función de resguardar el principio de no devolución en esa fase solamente, solo en la fase en que están siendo evaluados como solicitantes o que son refugiados, lo que descarta la sanción de aquellas solicitudes que son rechazadas, que son desistidas o que son archivadas. O sea, sería una suerte en la práctica de una no sanción provisoria mientras la persona está siendo solicitante o es reconocida como refugiada en función de resguardar en esa instancia el principio de no devolución. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. A ver, para dejarlo claro, incluida la prohibición de rechazo en frontera para aquel que esté solicitando refugio de no sanción por ingreso ilegal. Ok. En el caso de que una persona ingrese ilegalmente a Chile, no estamos hablando de una persona que haya llegado directamente a un lugar donde está solicitando refugio, pero ingrese ilegalmente a Chile por paso no habilitado, no siendo ciudadano de un país fronterizo, que es lo que establece la Convención de Refugiados. Solicita refugio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la norma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados para penalizar el ingreso ilegal a Chile? Mientras procede entonces el proceso de reconocimiento de refugio, no se le aplicaría la sanción. Perfecto. Pero una vez que cesa ese procedimiento y se rechaza, ¿sí se le aplicaría la sanción? ¿Estoy entendiendo bien el concepto? Exactamente, eso es. Eso es. O sea, se suspende la sanción para el solicitante o el refugiado, el que es rechazado, la solicitud desistida, ya porque no concurrió, etcétera, o la archivada, se aplica la sanción por ingreso irregular en el caso de que haya sido el caso del ingreso irregular. Ok. Ya. ¿Votamos? ¿Verdad? Para que quede claro el... Sí, no, la idea sería mantener el artículo 3 tal cual está redactado en la ley actualmente, la ley de refugio. O sea, rechazar la letra A de la Cámara de Diputados. Ya, se somete a votación entonces el rechazo a la letra A que viene desde la Cámara de Diputados. Último. Muchas gracias. No, solamente para que quede en la historia de la ley, que solamente suspendería la aplicación de la sanción a la persona que ha ingresado irregularmente al país y solicita refugio. Y por supuesto elimina la sanción en el caso de que sea reconocido como refugiado. Todos los demás casos se aplica. Perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Entonces, en votación, la supresión de la letra A aprobada por la Cámara de Diputados. Diputada Morales. ¿En contra entonces? No, a favor. ¿A favor de la supresión? A favor de la supresión, sí. A favor. La eliminación de la norma aprobada por la Cámara. Para ser bien claro. Sí. El voto a favor de la eliminación se está eliminando y queremos mantenerla. Ya, entonces votan contra. Ya. En contra. En contra. Ya. En contra de lo propuesto por la Cámara, a favor de lo resuelto por el Senado. Entonces a favor, diputada. Entonces a favor. Entonces a favor. Ya. En contra de lo resuelto. Es mantener la norma vigente en esa parte. Diputada Tello. Diputada Tello. Igualmente a favor de lo resuelto por el Senado. Perfecto. Secretario, gracias. Diputado Maya. A favor. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Diputado Kaiser. En la comprensión de que efectivamente esta norma solamente suspende los efectos de cualquier medida sancionatoria,
hasta el momento de una resolución por parte del servicio. Voto a favor, señor secretario. Muchas gracias. Señor Velázquez. A favor. Señora Aravena. A favor. A favor. Señor presidente. ¿Algún diputado o senador no emitió su voto? Aprobado entonces el rechazo del Senado por unanimidad 8-0. Enseguida, señor presidente, corresponde pronunciarse sobre el nuevo artículo 35 propuesto por la Cámara de Diputados. El artículo 35 de la ley vigente señala: efecto declarativo del acto de reconocimiento y fundamentación de las resoluciones. El reconocimiento de la condición de refugiado es un acto declarativo. Todas las resoluciones que se dicten referidas a la determinación del estatuto del refugiado deberán ser debidamente fundadas. La Cámara de Diputados sustituyó el inciso primero por el siguiente: efecto declarativo del acto de reconocimiento y fundamentación de las resoluciones y silencio de la Administración. El reconocimiento de la condición de refugiado es un acto declarativo. Además, introdujo el siguiente inciso final nuevo: se entenderá rechazada la solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal. En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que proceden. Ambas modificaciones, la sustitución del inciso primero y la introducción del inciso final, fue rechazado por el Senado. El Ejecutivo. Director. Sí, muchas gracias. Nosotros como Ejecutivo nos oponemos a esta modificación, puesto que implicaría de alguna manera eventualmente vulnerar, ¿ya?, el sistema de protección internacional por una deficiencia administrativa del Servicio Nacional de Migración, ¿ya? Vale decir, si la persona, ¿ya?, que es solicitante de refugio, ¿ya?, que su vida está en peligro en el país de origen, su solicitud no es resuelta en 6 meses, ¿ya?, esa persona va a quedar fuera de la posibilidad de obtener la protección internacional. Hoy día, y yo tengo que ser honesto, y créanme, señor presidente, que me duele decirlo, no podemos resolver las solicitudes de refugio en 6 meses, ¿ya?, porque hacemos un análisis, hacemos una entrevista personalizada, es un procedimiento que en sí mismo, ¿ya?, el tiempo, ¿ya?, la demora, ¿ya?, forma parte de las posibilidades de tener un procedimiento más adecuado y efectivamente darle protección a las personas que lo requieren. Somos una excepción a nivel internacional. Colombia en promedio se demora 3 años, Brasil 2, Australia 5 y el Reino Unido 3 en dar una solicitud de refugio. Por lo tanto, se pueden aplicar procedimientos abreviados también, ¿eh? Nosotros no lo hacemos. Podría decirse, ya, a las personas que vienen de X país, por el solo venir de ese país, les vamos a dar la condición de refugiado y resolverlo de manera express, ¿ya?, o negárselo de manera express, ¿ya? Pero nos parece que imputarle o que la responsabilidad de la deficiencia administrativa la pague una persona que efectivamente tiene una necesidad de protección internacional, nos dejaría de alguna manera, digamos, nos veríamos amenazando el sistema de protección que nosotros creemos que debe protegerse y mejorarse. Eso, señor presidente. Diputado Caice. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el Estado de Chile tiene una responsabilidad respecto de las personas que solicitan refugio. Y parte de esa responsabilidad es responder con prontitud. Ahora, si el Estado de Chile pretende hacer lo que hace Australia, de esperarse 3 años o 4 años, o lo que pasa en Alemania, donde demora hasta 8 años un proceso de reconocimiento de refugio, entonces evidentemente que está también vulnerando normas internacionales. Y eso es lo que tratamos de impedir extrañamente con esta norma, señor presidente. Porque lo que permite esta norma es que la persona que está solicitando refugio pase a la siguiente instancia. Al tener una resolución, puede pasar a la siguiente instancia y forzar un reconocimiento o un rechazo a su reconocimiento. Porque este es un sistema de doble instancia. Pero para poder acudir a la siguiente instancia, necesita una resolución del servicio. Mantener a la gente durante años en el limbo
No corresponde, y no corresponde tampoco a las obligaciones en que ha incurrido el Estado de Chile. Si el servicio requiere de más recursos para poder responder más rápido a esta situación, es tarea del Ejecutivo poner a disposición del servicio dichos recursos para cumplir con sus obligaciones internacionales. Pero no podemos, y aquí invierto el discurso, no podemos transformar a la persona que está solicitando refugio en una víctima de un sistema kafkiano en el cual no recibe nunca jamás una respuesta respecto de cuál es su situación efectiva en el país. Y es por eso que nosotros queremos este silencio, porque permite pasar a la siguiente instancia y permite forzar un pronunciamiento por parte del servicio, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor director. Brevemente, señor presidente, aquí no es como tramitar una visa. Yo entiendo que el argumento puede aplicar para una residencia temporal o una residencia transitoria donde lo que se analizan son documentos, ¿ya? Y efectivamente ahí tenemos un rezago y depende de los recursos. El procedimiento de refugio depende de la profundidad del análisis de la situación, de la posibilidad que tiene la persona de presentar nuevos antecedentes. Entonces, ponerle un tiempo acotado va a perjudicar necesariamente, ¿ya?, el análisis que se realiza de la solicitud. Y lo último, señor presidente, esta etapa inicial de aprobarse, si logra institucionalizarse en el corto plazo, nos va a permitir descomprimir el sistema, puesto que antes de que ingresen vamos a poder descartar aquellas solicitudes infundadas y poder analizar más rápido, ¿ya?, aquellas que efectivamente tienen fundamento. Hoy día no podemos hacerlo y por eso nos demoramos lo que nos demoramos, que dicho sea de paso, estamos cerca de los 2 años. Tampoco digamos, está dentro de los parámetros como internacional. Entonces, el de aprobarse esta etapa inicial nos va a permitir agilizar justamente el procedimiento de refugio y descartar aquellas solicitudes infundadas. Presidente. ¿Está claro? Bueno, yo encuentro perfecto esto. Eso significa que no van a tener el problema, si hay silencio negativo, de que vayan las personas que están solicitando refugio a la instancia superior, puesto que como vamos a descomprimir el sistema, van a tener los recursos para reaccionar dentro del tiempo que corresponde a las solicitudes que se presenten. Aquí lo que tratamos de hacer es que no se produzca el fenómeno de que a través de la solicitud de refugio se ingrese a Chile, se consiga una visa, en este caso sería una visa que se largaría por 2 años, ¿no? Se creen entonces vínculos familiares y de conexión con el país, y después, aunque se rechace el refugio, ya no se les puede expulsar por, 1.500 razones distintas que se van a encontrar. Se encuentran entonces las cortes de apelaciones son muy creativas en esa materia. Entonces, nosotros lo que queremos es que esta cuestión efectivamente termine dentro de un plazo que sea razonable, que no genere el incentivo para utilizar o mal utilizar la solicitud de refugio para inmigrar a nuestro país, sabiendo que una vez concretada incluso una resolución negativa, van a poder quedarse por otras razones, como son, por ejemplo, el tema de la reunificación familiar o el tema de la ¿cómo se llama esto? ¿La conexión familiar? Ya. Eso es lo que queremos impedir. Que el refugio se transforme en la puerta de entrada para la migración. Si una persona quiere venir a trabajar, que pida una visa de trabajo. Si quiere venir de turista, que venga como turista. Si quiere venir como trabajador temporero, hay visas para eso. Pero que no se utilice el refugio para obviar nuestro sistema migratorio. Y para eso, esta segunda instancia lo que permite es una resolución rápida del conflicto, y a los otros, los que no recurran, se tienen que ir nomás. Muchísimas gracias, señor presidente. Ya. Diputada Morales, y votamos. Gracias, presidente. Sí, tengo una duda con este nuevo inciso final que fue rechazado. Quisiera pedirle al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, que me aclarara si este rechazo se aplica incluso después del procedimiento previo o estamos entonces en este caso estamos hablando de alguien que pasó el procedimiento previo, que está en el procedimiento, en la resolución final, y que se le está que ha superado el plazo y le entiende rechazada la solicitud. Esa persona, una vez superado el plazo y que se rechace la solicitud, va a ser entendida que ingresó ilegalmente, probablemente. Si ingresó regularmente, se le rechaza. Director, apriete para que quede la... Perdón. Si la persona es rechazada por silencio administrativo y tiene ingreso regular, lo que correspondería es expulsarlo, o sea, devolverlo. O sea, probablemente lo que
lo que estoy entendiendo acá, que más allá de de las buenas intenciones del diputado Kaiser por su intermedio, lo que produciría esto es que esas personas van a iniciarse un procedimiento de expulsión, más que tener la posibilidad de acelerar su proceso ante la segunda instancia. Ya, entonces, en ese caso, más allá de las buenas intenciones, no estamos colaborando con esta persona que está siendo afectada por una demora por parte del servicio, sino más bien estamos estableciendo un mecanismo para que esa persona pase a rechazársele los hechos, su solicitud, y sea expulsada. Eso es lo que entiendo. Ya, gracias, presidente. Diputado Trisotti. Sí. No, solo una precisión por parte del Ejecutivo, si se me pudiera aclarar que si de aprobar esta normativa del silencio administrativo, desde que se emite este certificado, esa persona pudiera recurrir o impugnar tanto por vía administrativa o judicial esa decisión para efectos de que no quede totalmente desprotegido. Me gustaría si se pudiera aclarar ese punto por parte del Ejecutivo. Ya subimos la... Y dado que habría una apelación en curso de la persona que ha recibido este silencio negativo, naturalmente se supone que las medidas de expulsión quedarían suspendidas hasta el momento en que se resuelva la siguiente instancia. Eso es correcto, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. ¿Sí? Director. Sí, efectivamente existen recursos tanto en la instancia administrativa como en el tribunal, en la judicial, respecto de las resoluciones de su secretario de Interior que otorgan o rechazan la condición de refugiado. Recordemos que el procedimiento de refugio, es importante respecto del tiempo, pasa por el Servicio Nacional de Migraciones, se realizan las entrevistas, en este caso se va a realizar la admisibilidad, se reúne la Comisión Nacional de Refugio, son 5 personas que analizan una a una las solicitudes de refugio, con asesores, pero son 5 personas las que definen y votan, y de ahí va la subsecretaría. O sea, es un procedimiento administrativo que por su naturaleza, de hecho la ley de refugio establece una visa de 8 meses para las personas, ¿ya? Porque se entiende que 8 meses es un plazo como de mínimo de resolución de una solicitud de refugio. Cuando se resuelve negativamente, efectivamente se pueden presentar recursos administrativos, se pueden presentar recursos judiciales. En estos casos que tengan ingreso regular, tendría que presentar además recursos en contra de la expulsión que se le va a emitir o el inicio del procedimiento. Entonces sería por una demora del Servicio Nacional de Migraciones, que en el fondo va a ser resuelta por la etapa de admisibilidad. Dejar consagrado en la ley un plazo específico, nosotros creemos que pone en riesgo efectivamente la institución del refugio, porque por mucho que este proyecto, cuando sea ley, y ojalá así lo sea, va a permitir descomprimir el Servicio Nacional de Migración y descartar solicitudes infundadas, el compromiso de 6 meses bajo la condición de rechazo nos parece que puede perjudicar efectivamente a personas que efectivamente su vida está en peligro en el país de origen. Ya, señor secretario, sometemos entonces la indicación tercera a votación. Señor presidente, somete a votación las modificaciones al artículo 35. Votar a favor del Senado o a favor de la Cámara. Por mantener el artículo 35 o por rechazarlo. Sí, en la página 18 del comparado. El Senado lo rechazó, las modificaciones. Entonces vamos a votar por el rechazo. Los que están de acuerdo en rechazarlo votan que sí, los que estén de acuerdo con la Cámara votan que no. Diputada Tello. A favor del Senado, secretario. Diputada Morales. A favor del Senado, secretario. No querían eliminarlo. Diputado Maya. Para que se entienda, a favor del Senado vale decir rechazar el 35. Perfecto. Diputado Trisotti. En contra de lo resuelto por el Senado. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario. Señor Velázquez. A favor del rechazo. Sí, fue a favor, pero sí, lo que estamos el llamado que hizo el secretario fue Sí, un rechazo. Senadora Aravena. Voy a rechazar. Señor presidente. A favor. De rechazo.
Entonces se rechaza 6 por 2 la norma aprobada por la Cámara. No, 6 por 3. 6 por 3. ¿Eso que cae sería? Sí. Entonces 5 por 3. Enseguida existe una discrepancia entre Senado y Cámara respecto a la incorporación del número 2 nuevo en la página 20 del comparado, en el artículo 2 del proyecto que modifica la ley de migración y extranjería en lo relativo a la expulsión. La Cámara de Diputados intercaló un inciso 3 nuevo que dice lo siguiente: la autoridad competente podrá modificar la distancia señalada en el inciso anterior por resolución fundada cuando corresponda. No se consideran las zonas urbanas dentro de estas distancias. Esta norma se refiere a la distancia de 10 kilómetros, de donde el que ingrese regularmente puede ser directamente devuelto. El Senado rechazó esta modificación de la Cámara de Diputados. Ya, entiendo que en este punto habían entre los asesores de acuerdo. Entonces, no sé si los asesores interpretan a... Sí, al menos sí, estamos todos por eliminarlo. ¿Por unanimidad se elimina? No, nada que ver. ¿Rechazarlo a la Cámara? ¿No? Ya, entonces sometamos a la votación individual. Correcto. Los que estén por rechazar la norma, votan que sí. Diputada Morales. Secretario. Rechazar la norma. Diputada Tello. A favor, secretario. Por rechazar. Diputado Maya. A favor de rechazar la norma. A favor de la propuesta del Senado. Diputado Trisotti. En contra, secretario, me gustaría solamente fundamentar. La observación que hizo el Senado fue el concepto ambiguo de que esto fuera determinado por la autoridad competente. Pero si uno ve la historia de la ley, en la comisión, en ese minuto, los representantes del Ejecutivo no lo habían conversado a nivel ministerial, por lo tanto, quedó ese término entendiendo que era ambiguo para que se pudiera resolver en esta instancia. Y los 10 kilómetros de autoridad competente, en definitiva, se pretendía hacer el símil a la ley de infraestructura crítica, que permite una intervención militar en esa misma extensión, y sobre la misma normativa esto era definido por el Ministerio del Interior conjuntamente con Defensa. Por lo tanto, el concepto ambiguo que sirvió de fundamento para rechazarlo por parte del Senado se esgrimió solamente por una falta de la facultad de la persona que estaba presente en la comisión y quiere que se hiciera el símil con la ley de infraestructura crítica y en la misma extensión. Solamente quería fundamentarlo para que quede también en la historia del error que se pudiera cometer. Gracias. Perfecto. Diputado Kaiser. En la misma línea, señor secretario, nosotros lo que pretendíamos en la comisión era entregarle más instrumentos al Ejecutivo para poder actuar de manera planificada y no necesariamente solamente en el borde fronterizo. 10 kilómetros no es nada con los medios de transporte actuales. Y permitirle de esta manera también colocar puestos de control hacia el interior del territorio, donde de todas maneras confluyen las rutas. En este sentido, lo que dice el diputado Trisotti iba de la mano de la comprensión de la complejidad que implica el control de tráfico de personas en nuestro país. Yo creo que el Senado naturalmente no tenía por qué saber esto, pero en la discusión y en la conversación se entendió, creo yo, que tenía cierta utilidad práctica, sobre todo cuando uno ve a dónde van confluyendo las rutas de personas y dónde se podían hacer controles, donde confluyeran las personas que estaban ingresando por pasos irregulares, señor presidente, para poder hacer ahí los controles, hacer los controles, por ejemplo, a la salida de Arica.
¿no?, de Arica o de Antofagasta, en la ruta, en la misma ruta, la 5 Norte, que habría permitido efectivamente rápidamente encontrar personas que habían ingresado irregularmente, devolverlas a la frontera y con ello disminuir también la presión migratoria, pero no solamente eso, sino que hacer mucho más efectivos los controles. Entonces, yo creo que esta es una norma que sirve y que le serviría al Ejecutivo para controlar los flujos migratorios. Y le serviría mucho mejor que lo que tenemos en este momento. De hecho, le estábamos entregando un instrumento y una herramienta. De alguna manera creo que si le dan una vuelta más, probablemente estarían de acuerdo con nosotros que les serviría más que lo que tenemos en este momento, señor presidente. Muchísimas gracias. Voto en contra. No hay manera de escuchar al Ejecutivo para que responda lo que estamos en votación. Ya, bueno, ok. Senador Velázquez, En contra. por el rechazo. Senadora Aravena. Voy a votar a favor porque creo que debimos haber hecho un análisis más detallado de esta norma. Lamentablemente ya no fue, pero voy a votar a favor para que quede la historia de la ley. Señor presidente. A favor. No, en contra. Por rechazar. No, entonces. ¿Usted votó no. por la norma de la Cámara de Diputados? Sí, así es. Sí. ¿Y el Senado por el rechazo de la norma de la Cámara? ¿Por el Senado? Estoy por rechazar la... Sí, el Senado por Yo voto rechazar. en contra, sí. Sí, el Senado por rechazar. Por lo tanto, rechazar la norma por 4 por 3. ¿Sí? 5 por 3. Por la misma que la anterior. Exacto, rechazado. Señor presidente, ya estamos. Sí, estamos en la hora. La hora. Vamos, para poder resolver el último plazo la otra semana, ojalá que podamos acercar digamos, las posiciones y si no será lo que tiene que ser. Sí, ¿me permite, presidente? Sí. Ya que se van a juntar el Ejecutivo y la Asamblea Parlamentaria, les ruego que revisen la situación del número 5, que incorpora un artículo 28 bis en su inciso primero, que habla de la resolución manifiestamente infundada. El inciso 4, inciso más adelante, dice manifiestamente infundada. Sin embargo, 2 páginas más adelante dice manifiestamente infundada por no guardar relación con los motivos establecidos en el artículo 2. Y nuevamente, en la página 12, habla de manifiestamente infundada. Entonces, para igualar estos términos en la norma, porque algunos manifiestamente infundada y señala por qué, y otros simplemente manifiestamente infundada, sin que en otra norma de la ley se refiera a cuál es manifiestamente infundada. Eso es todo, presidente. Sí. Eso es todo, presidente. El objeto de la sesión se levanta.